Bueno, ya hablamos de todo lo que es la respiración, de qué es, cuál es su importancia, por qué, cuáles son sus funciones, pero ahora vamos a hablar de un problema muy grande que tenemos todos en general, y es el de la hiperventilación crónica o el de la sobrerespiración, es otro nombre que tiene. ¿Qué entendemos por sobrerespiración o por hiperventilación crónica? Es cuando el cuerpo está respirando más de lo que la situación requiere. Si yo estoy en modo de pasivo, yo no tengo por qué estar respirando 25 litros de aire por minuto, porque 6 litros me bastarían. 6 litros es la norma, lo que más o menos una persona de 70 kilogramos respira por minuto. 6 litros de aire por minuto. Cuando respiramos más de 18 litros de aire por minuto o 25, es lo que se denomina hiperventilación crónica. Esto es lo que nos sucede cuando estamos en reposo, manejando volúmenes inspiratorios muy fuertes. Es una enfermedad, no es una enfermedad, es un mal hábito. Es un hábito que tenemos. Nos acostumbramos a respirar más de la cuenta por muchos factores. Por el de la postura, porque nos han dicho que respirar es mejor, que respirar profundo y fuerte es mejor. No tiene ningún resultado positivo. Porque ¿qué es una enfermedad? Cuando una función se desvía de la norma. En este caso, la función respiratoria de la que estamos hablando. Si yo enseño a respirar profundo, estoy desviando de la norma. Entonces, tenemos que tener eso muy claro. No tenemos que desviarnos de la norma, sino respirar lo que es, ni más ni menos. Respiraríamos menos en el caso en que estemos hiperventilados, y que es lo que nos hace el doctor Buteyko para contrarrestar esa hiperventilación. Si vamos a engancharnos en un proceso de hipoventilación para volver al equilibrio. Pero si yo estoy en un estado normal, ¿yo por qué voy a querer respirar menos o por qué voy a querer respirar más? Como les digo, quiero que entiendan que las funciones y la norma es una, y son 6 litros de aire por minuto básicamente, o 8 litros por minuto. Si nos salimos de eso, empezamos a pecar. ¿Cómo podemos nosotros identificar si estamos enganchados en un patrón, por ejemplo, de hiperventilación? Existen dos formas de hiperventilar. Tenemos la hiperventilación aguda o una crisis hiperventilatoria, en donde el paciente o la persona experimenta disnea, dificultad para respirar, taquicardia, parestesias periféricas, adormecimiento de manos, entumecimiento de la lengua, en fin, todos esos síntomas que son típicos de cuando tenemos una crisis, por ejemplo, un accidente, y nos angustiamos y entramos en una crisis de hiperventilación que por lo general conduce al pánico, ¿no? Va muy ligada la crisis de pánico con la crisis de hiperventilación. Entonces, esa es la primera forma que tenemos, esa es crisis. Pero de la que yo vengo a hablarles a ustedes es de la hiperventilación crónica, que es una forma sutil de mantener nuestro nivel respiratorio elevado, es decir, de estar respirando crónicamente más de lo que se debe. Esa es la hiperventilación crónica y se presenta sutilmente. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta si estamos hiperventilando crónicamente, si estamos presentando un patrón ventilatorio muy voluminoso? Pues hay varios factores que nos pueden dar una idea. El primero es el movimiento visible de nuestros músculos superiores, de la respiración torácica. Cuando en reposo percibimos movimiento clavicular, podemos asumir que la persona está respirando 4 veces la norma, está respirando 4 veces más fuerte de lo que debería. Si nosotros percibimos movimiento nomás en el tórax, el paciente puede estar respirando 2 veces más de la norma. ¿Qué más nos hace saber si estamos hiperventilando? Por ejemplo, algo muy común, si no podemos respirar por la nariz. Si ya estamos acostumbrados a respirar por la boca en el sueño o durante el día, eso ya es síntoma de que estamos acostumbrados a un volumen inspiratorio mayor. Bien, entonces la respiración por la boca, el movimiento visible de tórax y clavículas, y otro muy sutil que a veces no nos percibimos, pero sí nos podemos dar cuenta de cuando vamos a cine o estamos viendo una película, es si nos escuchamos nuestra respiración en reposo. Eso también ya nos está mostrando que estamos respirando más de lo que debemos,
¿Qué quiere decir eso? Estoy seguro del ejemplo del cine es ese. Está uno sentado viendo la película y el del lado no lo oye. Se oye la respiración, entonces la respiración no se debe oír. Esos son los síntomas típicos de la hiperventilación. Otros comunes, por ejemplo, sentimos que no nos falta el aire y cada rato sentimos que nos falta el aire y tenemos que tomar una respiración profunda. Como cada 6 respiraciones viene una respiración que uno siente voluminosa. O otra sensación típica del hiperventilador crónico, es paradójica, es la sensación de que le falta el aire. La persona que está hiperventilada siente que cuando respira como que no le entra el aire y por eso es que precisamente hiperventila, porque como siente que no le está entrando el aire, hace más esfuerzo y empieza a alimentar ese ciclo vicioso de la hiperventilación. Entonces todos esos son factores que nos pueden a nosotros estar alarmas diciendo, que nos están diciendo que estamos hiperventilando. Por ejemplo, si estamos roncando durante el sueño, cuando dormimos, también puede ser un signo de que estamos respirando en exceso. Porque ¿qué es el ronquido? Sino una presión de aire muy exagerada por un espacio reducido, en este caso los cornetes. Genera el efecto corneta, genera el efecto ronquido. Cuando respiramos voluminosamente entra mucho aire por ese espacio reducido y se produce el ronquido. Entonces el ronquido también es un factor que nos está mostrando que estamos hiperventilando. Si en las mañanas amanecemos con la boca reseca, cansados, si no nos podemos despertar fácilmente, también probablemente eso nos esté dando unos indicios de que estamos respirando voluminosamente en la noche. Entonces ahí tenemos muchos factores que podemos estar corroborando y analizando para garantizar que no estemos hiperventilando. Otros síntomas típicos y comunes de la hiperventilación, por ejemplo, la suspiradera. Cuando ejecutamos cualquier acción y se mueven por el café y suspiradera crónica, no un suspiro al día, cuando es algo crónico. También nos está diciendo, nos está hablando de una disfunción respiratoria. Otro, si tenemos sniffing o sorbedera, cada rato sorbemos, ese es otro síntoma típico del hiperventilador crónico. Grandes inhalaciones antes de hablar. Esas personas que le están hablando a uno y a la mitad de la oración hacen y siente uno que lo van a comer, a estas personas pueden estar enganchadas en un fenómeno de hiperventilación crónico. Otro muy común, ese me sucedía a mí que era asmático, yo les cuento, yo era asmático y rinítico berracamente. Y a partir de cuando empecé a trabajar la hiperventilación, reduje mi crisis de asma y mi asma, de verdad, me liberé de ella. En el momento no padezco de asma ni de rinitis. ¿Cuál es ese? El de la bostezadera crónica. Yo me levantaba y bostezaba, desayunaba y bostezaba, almorzaba y bostezaba. Mi mamá me regañaba, me decía: Esteban, viene del club, está en vacaciones, ya comió, ya desayunó, ¿qué es esa bostezadera, hombre? Y yo, mamá, no puedo. Entonces, esos síntomas, si tenemos algunos de esos, ya pueden estar ustedes en casa dándose cuenta si están enganchados en este problema que tenemos con nuestra respiración excesiva. Ya tenemos una lista clara de los síntomas de la hiperventilación. Ahora bien, quiero que entendamos factores que hacen que hiperventilemos. El primer factor determinante en el siglo XXI y en esta época del afán es el estrés. Entre más estresados vivamos, más fuerte vamos a respirar y más volumen inspiratorio requeriremos. El estrés es el coco de nuestros tiempos. A mayor estrés, mayor respiración. Bien, tenemos también otro tema muy importante que es el sedentarismo. Acuérdense, la hiperventilación se genera básicamente por el exceso, por la pérdida en exceso de gas carbónico. La única forma que tenemos nosotros de restituir la presión de gas carbónico naturalmente y endógenamente es a través del ejercicio físico.
La forma para producir el CO2 es mover nuestro cuerpo. Entonces, en la medida en que más nos ejercitamos, hay más reserva de gas carbónico. En la medida en que estamos más quietos, más sedentarios, pues esa producción de ese gas va a estar menor y no vamos a tener los niveles óptimos. Entonces, ese es otro factor muy importante que hace que hiperventilemos. Tenemos otro que es el mito de la respiración profunda, que se ha convertido en un mantra. Médicos, entrenadores, terapeutas, todo el mundo le enseña a uno a respirar intensamente, porque se cree que entre más respiramos y más crecemos nuestra cavidad torácica, mejor nos vamos a oxigenar, como si fuéramos una chimenea, pero resulta que nosotros somos un sistema que no funciona así, y más no necesariamente es mejor. Entonces ese mito sí que nos ha generado problemas, porque al creérnoslo, cuando nos lo dicen, uno se lo cree y uno sale a respirar a toda hora voluminosamente. Entonces esto se llama el mito de la respiración profunda, que es un factor determinante para que nosotros hiperventilemos. Tenemos también la habladuría en exceso, en la medida en que nosotros hablamos y hablamos todo el día, y es que fíjense que hoy en día la sociedad se caracteriza porque son servicios, es una sociedad de servicios en donde pasamos es hablando, no la vivimos hablando. Cuando hablamos, nosotros expulsamos gas carbónico. Si hablamos en exceso todo el día, estamos expulsando gas carbónico. Y si hablan duro, como yo lo tengo, que me quedó ese hábito de mi hiperventilación, pues más gas carbónico botan. Ese es otro hábito típico del hiperventilador. Habla durísimo porque es la forma como su cuerpo le gusta botar el gas carbónico para sentirse bien. Entonces tenemos que garantizar que nuestro tono y nuestra voz sea más bajito, que hagamos pausas para que no perdamos tanto gas carbónico en el día a día. Otro factor importante, las altas temperaturas. Muchas veces nos acostumbramos a estar muy caliente, a cobijarnos mucho. Por ejemplo, si tenemos niños, a ponerles muchísima ropa al niño, ponerle camisa interior, camiseta, saco, chaqueta, chompa y bufanda. ¿Qué pasa en ese momento cuando nos recalentamos? El cuerpo se calienta y para refrigerarse recurre al mecanismo primitivo de la respiración oral. Entonces, entre más calientes estemos, más oral vamos a respirar y más profundo para contrarrestar el calor. Bien, tenemos también otro muy importante que es clave. En la medida en que nosotros más comamos y comamos en exceso, también eso va a incrementar nuestra ventilación. Si yo me como un plato de este tamaño, para metabolizar toda esa comida, ¿quién metaboliza esa comida? La respiración. El corazón tiene que hacer un desgaste cardíaco, un gasto para poder metabolizar, para poder, mejor dicho, como mucho. Para procesar eso necesito energía. ¿De dónde saco la energía? Desde la respiración. Entonces, entre más coman, más van a tener que respirar para poder metabolizar. Y esto todos lo podemos haber visto cuando han comido mucho, que es lo primero que le pasa a uno. Pues le da a uno sueño. ¿Por qué le da sueño a uno? Porque está toda la energía yéndose al proceso digestivo. Entonces, en la medida en que nosotros dejemos de comer en exceso, también vamos a ayudar a que nuestra ventilación se regule. ¿Qué comidas nos favorecen? Por ejemplo, tengan en cuenta esto, no hay comidas buenas y malas, tenemos es que saber qué hace cada comida, qué incrementa el metabolismo y qué lo decrece, qué lo disminuye. Entonces, las carnes rojas, por ejemplo, la carne más fuerte, el producto más difícil para digerir para el sistema digestivo son los mariscos. Los mariscos requieren de mucho esfuerzo para metabolizarse porque están cargados con metales pesados. Los mariscos viven en el fondo del mar, consumen fósforo, mercurio, en fin, y cuando los consumimos nosotros, para metabolizar eso tenemos que hacer un desgaste berraquísimo. Entonces, van en los mariscos, después las carnes rojas, el pollo después, pescado, por último frutas y verduras. Entonces va más o menos así la escala. No es dejar de comer las cosas, es saber que si las comemos en exceso se nos va a detonar la respiración y no vamos a estar respirando como debe ser. Entonces ahí tenemos hasta el momento estrés, sedentarismo,
hablar en exceso, comer en exceso y las altas temperaturas. Se me escapaba uno que es vital, uno que yo padecía como era asmático. Los asmáticos sentimos que no tenemos aire, que no nos entra el aire, porque cuando nos da la crisis se nos cierran los bronquios y apenas sentimos que no nos entra el aire, ¿qué hacemos? Respiramos más fuerte. Entonces empezamos a alimentar la sobrerespiración. Entonces este es otro de los síntomas de los factores determinantes de la hiperventilación crónica. Ahí tenemos un listado muy completo con el que podemos hacernos una idea de cuáles son estos factores clave.